12 del mediodía con 28 minutos y vamos a recibir al futuro ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, ingeniero agrónomo, entre otras cosas fue presidente también de la Federación Rural del Uruguay y acaba de finalizar una reunión con la también designada futura ministra de Economía y Finanzas, la que va a tener la responsabilidad de manejar la caja. Uriarte, buenos días, bienvenido y gracias por acompañarnos. Bueno, buenos días. En primer lugar, mis disculpas públicas por llegar más tarde de lo que me había quedado comprometido, pero fue porque estábamos en una muy fructífera reunión, primera reunión con la futura ministra de Economía. Se plantea un recorte de 900 millones de dólares en el gasto. ¿Cómo queda el panorama para el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca? De eso no hablamos hoy, pero somos conocedores, obviamente, de ese aspecto, que lo que yo entiendo, esos cálculos hoy se ven alterados por la falta de la toma de decisión que ha tenido el gobierno actual de no ajustar las tarifas. Y la ministra eso lo estima en unos 400 millones de dólares. Así que hay alguna modificación. Y pueden haber más, ¿no? Porque de aquí a que entreguen el gobierno hay que ver en qué condiciones se entrega, ¿no? ¿Qué ministerio vamos a tener desde el punto de vista también, bueno, de lo que es las posibilidades económicas, luego llevándolo a lo que es la ejecución? En la cancha, ¿qué ministerio vamos a comenzar a observar desde el 1 de marzo de 2020, ya dentro de algunos días? Ministerio de Ganadería, ¿te refieres? Sí, exactamente. Sí, vas a ver muchos más productores. Eso es lo que te garanto, y vas a ver mucho más funcionarios del ministerio en el campo, en el interior, donde deben estar. Sobre todo los responsables de la toma de decisiones, prestando mucho más atención, oído y protagonismo de lo que ha habido hasta ahora, ¿no? Más lejos de constituyentes, de los escritorios y más cerca de las chacras, del campo y de la gente del interior. Hay una particularidad que se ha dado en estos últimos años, que es por diferentes razones, entre otras seguramente por el tema también de las exigencias de los mercados, que se ha de alguna manera burocratizado lo que es la operativa, por ejemplo, a nivel de lo que es la actividad agropecuaria en distintos rubros, en la ganadería, pero también ocurre en la lechería, en su momento el protocolo que firmó Uruguay con China para la soja. En este sentido, ¿cómo va a trabajar el Ministerio? ¿Se van a mantener de alguna manera estos requisitos, estas condiciones, o se va a buscar flexibilizar dentro de lo posible? Dos cositas. Hay una parte de burocratización interna que nosotros la vamos a tratar de combatir al máximo, que mucho de eso se ha explicado por la necesidad... Que se terminan trasladando a costos. A costos, sí, costos, porque son gente a veces que tenés que justificar su estada en el Ministerio y se inventa un trámite para hacer la justificación. Eso vamos a hacer un análisis profundo para tratar de ir eliminando, no dejando sin trabajo a la gente, porque hay que ser responsable también de que cada personal que hoy ya está ahí es un padre de familia y tiene su responsabilidad. Pero hay formas para irlo haciendo, como por ejemplo no renovando aquellas vacantes que se vayan generando por jubilación o por otro motivo. Y con respecto a los otros protocolos que tú hablabas de burocratización, son en realidad protocolos que se han firmado con China, por ejemplo, que ahí ya es otra cosa, porque ahí se trata de las negociaciones internacionales, de las cuales nosotros creo que algunas se han tomado lejos también de los productores, sin consultarlos. Se me ocurre ahora, se me viene a la cabeza lo que fue el protocolo de soja. Y esto que hoy estamos viviendo hoy actual, la necesidad de tener 90 días los animales antes de embarcarlos a China, al frigorífico para ir a China, yo creo que hoy estamos en un momento en el cual el poder negociador de nuestro es superior, porque China demanda mucho. Bueno, es el momento para plantear y tratar de corregir estos aspectos. Y buscar flexibilizar o agilizar y también bajar costos en lo que es, por ejemplo, los trámites de movimiento de ganado. Ni que hablar, sabemos, somos conscientes de las dificultades que hay hasta para firmar una guía de la vieja, porque no hay policías en las comisarías, de poder conectarse a internet para lograr una guía electrónica o el código de autorización, y no tenemos conectividad. Es como que un país que se ha pensado para las ciudades, sí, pero no para el medio de campaña. Somos conscientes de todos esos problemas y los vamos a tratar de ir solucionando. Somos conscientes del desplazamiento que muchos tienen que hacer de 50, 60 kilómetros para cumplir con las exigencias de un movimiento. Las tenemos claras y vamos a tratar de solucionar. El Sistema Nacional de Información Ganadero, cuando le tocó estar del otro lado de la vereda, desde el punto de vista de gremialista, fue un tema que también generó algunos
cuestionamientos con respecto a lo que es el funcionamiento del mismo. ¿Cómo se imagina el SNIG en lo que tiene que ver el funcionamiento? Para mí es un avance muy importante que tuvo la ganadería del país en los últimos años, que debemos corregir los errores que han quedado en evidencia, tanto de su vulnerabilidad como errores de su propio mecanismo, porque el mecanismo no es perfecto, aparecen animales vendidos o muertos o desaparecidos, que eso implica que todavía el mecanismo es perfectible. Vamos a tratar, no, el camino es mejorarlo, no eliminarlo. Creo que también hubieron muchos factores personales durante esta etapa que llevaron a estos problemas que tú haces mención y bueno, trataremos de evitarlo nombrando a la gente correcta en los cargos. ¿Gabriel Osorio sería el candidato para estar al frente del Sistema Nacional de Información Ganadero? Como buen periodista, tirarlo. Mira, la situación, ya te abarco todo, la situación de los nombramientos, tanto a nivel de los cargos en el Ministerio como de las instituciones, los tiene el presidente electo de la calle y cuando él diga, estarán públicos. Él nos ha pedido que los conservemos hasta tanto se finalicen todas las conversaciones que se están dando por los entes incluidos, ¿no? Sí, cuando le hacíamos la entrevista la semana pasada que publicábamos ayer en el Diario del País y compartíamos aquí en la radio, nos mostraba una carpeta azul con los nombres. ¿Esos cargos también están a consideración del presidente, Sistema Nacional de Información Ganadero, sí, director de todos los cargos? Todos los cargos fue lo que nos pidió Luis. Que no hiciéramos decisiones sin consultarlo y obviamente en el caso nuestro también participa Ernesto. ¿Van a ser cargos que se van a designar por condiciones técnicas o entra también el factor político? No, a ver, nosotros es muy claro, nosotros los conceptos que aplicamos es idoneidad, donde bien, donde gente de trabajo y el país por arriba de todo. Ley de urgente consideración. Hace un rato repasábamos algunos elementos con el doctor Horacio de Brun, especialista en Derecho Agrario. ¿Qué visión tiene con respecto a esto? Bueno, en primer lugar, es una ley, un proyecto de ley. Sí, un borrador hasta ahora. Sí, que lo ha desarrollado el Partido Nacional y de hace mucho antes de las elecciones ha estado trabajando en él. Nosotros tuvimos conocimiento del mismo en forma directa, al igual que todo el resto de la población en el día de ayer. Pero sabíamos de algunos adelantos porque quienes nos acompañan en el Ministerio han sido protagonistas de la elaboración de esa ley. Nosotros creemos que esta herramienta es una herramienta inédita que va a facilitar mucho el comienzo del nuevo gobierno. No recuerdo, había creo que un plan de emergencia en algún gobierno del Frente Amplio cuando asumió, creo que el primero de Vázquez, pero esto es mucho más amplio, esto abarca una gobernabilidad, sí, en numerosos aspectos que lo valoramos muchísimo, que entendemos puede ser perfectible, se le puede agregar, modificar, pero que es indudablemente una apuesta a introducir rápidamente los cambios que la población votó, que la población quiere y desea. Y esta para nosotros, para lograrlo, es una herramienta fundamental. Esperamos que tengan el soporte parlamentario que precisa para ejecutarse. Y quiero destacar que también tiene otra cosa que es inédita, que se pone a consideración de la opinión pública. Hoy es público, es transparente, sí. Lo conoce todo el mundo, cualquiera puede opinar, busque el marco para hacer llegar su opinión y de aquí al 20 de febrero los uruguayos todos tenemos la oportunidad de introducir nuestra opinión. Y eso yo realmente no recuerdo haber tenido esa oportunidad en numerosas leyes que se han votado prácticamente a mano dura levantada en el Parlamento. Sí, digamos, sí, disciplina partidaria, para usar un término, digamos, más académico. Ayer en la actividad en Durazno nos encontrábamos con gente vinculada a la lechería. ¿No está el capítulo, por ejemplo, vinculado al Instituto Nacional de la Leche, que es algo que se viene reclamando por parte de algunos actores del sector? Cuando usted dice se pueden agregar cosas, por ejemplo, ¿podría ser esta? Sí, te tengo que aclarar que tenemos la orden de parte de nuestro comandante de no intervenir en la discusión pública de los elementos que comprenden a esta ley, a este proyecto de ley, pero sí de escuchar. Sí, es nuestro deber escuchar a la opinión pública para después tratarlo de introducir aquellos aspectos que consideremos relevantes en las modificaciones y agregados
pues por eso te respondo con eso. Sí, sí, también la gente del sector vitivinícola que Sí. está muy preocupado por la tolerancia cero al alcohol que ha afectado el consumo en el mercado interno. También nos decían ayer gente vinculada a este rubro que buscaban algún artículo sobre este tema y bueno, no se sabe qué posición aún tendría el Ejecutivo sobre Ya este lo asunto. hemos recibido y bueno, vamos a seguir recibiendo todas las propuestas y bueno, haremos las que consideramos son pertinentes, consideramos, digo, el gobierno, no solo soy yo, es el gobierno en su conjunto, lo que se considere pertinente será introducido. Carlos María Uriarte, sectores que están complicados, bueno, lo hablábamos en esta entrevista con el presidente electo Luis Lacalle Pou, lechería, arroz, sector de la granja, sectores, en el caso de la lechería hemos estado hablando durante este último año y algo de un tambo por día que se ha estado cerrando. No sé si se mantiene ese promedio porque en la medida de que van desapareciendo tambos, naturalmente va quedando un núcleo más duro o tambos más grandes. ¿Cómo lo van a manejar al tema desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca? Bueno, creo que se ha enlentecido un poco el cierre, capaz que la gente tiene expectativas, como tú bien mencionabas al principio, de poder seguir siendo productor y tú sabes que los productores tienen mucho de corazón y para seguir adelante mucha fuerza y dejar de lado esa forma de vida les cuesta muchísimo. Pero sí, la gravedad de situación de los sectores que tú mencionas sigue tal cual. Para nosotros el abordaje de la situación y las soluciones para todos estos sectores va mucho más allá de la rentabilidad momentánea que puedan tener, sino para lo que significan para el Uruguay, para lo que significan para los uruguayos y para el futuro de todos nosotros. Y cabe mencionarlos de a uno, pero tanto la granja como la producción lechera son vitales para la inserción el afincamiento de las familias en el medio rural, cerca de las fuentes de trabajo, generando productos que son alimentos que la humanidad requiere. Y eso genera toda una forma de vida en torno al hábito del trabajo, el entorno rural, que son pilares fundamentales para el país con el cual soñamos. Y lo mismo el arroz cualquiera que haya estado en las zonas arroceras puede claramente visualizar todo lo que mueve el arroz, que va mucho más allá de la rentabilidad por hectárea que le provoca al arrocero, porque eso implica fletero, aguadores, silo, es una cadena que derrama mucha actividad, mucho trabajo para todos los uruguayos, que es lo que precisamos. Por eso, cuando uno considere las necesidades de cada uno de los sectores, tiene que valorar todo ese impacto, todo ese valor agregado social que nosotros llamamos, en algunos valor agregado ambiental, que normalmente no son considerados. Y que indudablemente hoy vienen con un legado de varios años de pasarla mal, que van a requerir una ayuda especial. Claro, ahí está. Además de lo que es el diagnóstico, digamos, de las características desde el punto de vista de la producción y social, de la importancia que tienen estos sectores, ¿podríamos tener medidas concretas y puntuales entonces? No puedo garantizar nada, pero deberíamos considerarlas y la solución la vamos a encontrar juntos. La solución esto se la encuentra juntos. ¿Habló algo del tema de estos sectores puntualmente con la ministra o con la futura ministra Arbeleche en la reunión de hoy? Sí, claro que lo hablamos. Y puedo adelantarles que he encontrado una receptividad buenísima que me alienta muchísimo a trabajar con un Ministerio de Economía que escuche y no alguien que tengamos que acatar lo que se decida. Realmente me genera muchas expectativas de crear ámbitos dentro del gobierno con ministerios actuando, conversándose uno con el otro, ¿no? Fácil no está porque hay un déficit del 5%, pero hay espacio, digamos, o podría generarse un espacio para atender a estos sectores desde el punto de vista... El espíritu que hablamos más está orientado a eso, que ella realmente tiene un fuego, un incendio que tiene que apagar, pero nosotros hablamos, mira, yo le decía, a mí me basta con que lo tengas en el horizonte, con que compartamos los criterios que tenemos respecto a esto, a mí me basta. Será un tema de esperar, seguir apretando para apagar este incendio y poder reedificar entre todos el Uruguay que queremos. Y te garanto que compartimos los objetivos. Todas las preocupaciones que
los que me conocen ya saben, mis manos son muy diferentes a lo que escuchan, son compartidos por la ministra de Economía. Uriarte, entremos en el tema ganadero. Hace un rato hablábamos con Rafael Tardaila sobre los números que deja 2019 para la ganadería, un año con precios históricamente altos. ¿Cómo ve el escenario para 2020, teniendo en cuenta este arranque del año donde China, nuestro principal mercado, bueno, ha presentado estas dificultades, negocios que se han cancelado, renegociación también de precios? ¿Cómo ve el escenario en ganadero? Estamos en un momento de dificultades que yo creo que todavía el coletazo más fuerte no nos ha llegado. Pero desgraciadamente cuando uno tiene precios tan altos como lo hemos tenido, ocurren. Es de esperar que este tipo de cosas ocurran, así como cuando caen demasiado ocurren. A nuestro entender, los picos para arriba y para abajo son malos. Aspiramos a que poder tener un valor menor, promedio, en el cual todos podamos trabajar y toda la cadena funcione. Desgraciadamente pasó esto, fue decisión del gobierno chino tomar medidas que provocaron esta rebaja para que los chinos tuvieran su fin de año con acceso a las carnes. Eso va a provocar un coletazo que para mí en febrero va a ser el momento más crucial, en el cual hay industrias que tuvieron que renegociar el precio y sobre todo los plazos. Somos conscientes de eso, incluso fue otro de los temas que hablamos con la ministra, para tratar de ayudar a que ese coletazo sea lo más posible. Lo que estoy hablando concretamente es que hay plazos que se cambiaron, a industrias, sí, sobre todo las pequeñas, las uruguayas, sí, que les va a costar cambiar este cambio de fechas, y hay a su vez cocinatarios implicados en la cadena de pagos que están pasando. Claro, también hay un problema momento. Hoy con... Hay un problema financiero. Hay un problema financiero y bueno, ayer lo mencionábamos, con alguna dificultad ya también dentro de lo que es justo lo que usted recién decía, la cadena de pagos. ¿Qué medidas concretas se pueden tomar? Estamos buscando medidas parecidas a las que hubieron en su momento con la aftosa. Creo que en estos momentos se trata de medidas financieras que implican no un crédito en sí, porque esto se trata de un corrimiento de plazo. No hay un default acá, no hay que la carne no se haya vendido. Hay interesados por la carne que va a ir y que han comprado, pero a otros precios y a otros plazos. ¿Puede existir una decisión política, ejemplo, vía Banco de la República, para poder asistir financieramente? Creo que el primer paso lo tenemos que recurrir a los privados, porque capaz que en los privados mismos, agentes financieros, porque entendemos que liquidez hay en plaza, puedan ellos mismos encontrarles soluciones y ellos mismos con sus clientes ser conscientes de este problema, y nosotros como futuro Estado, esto es verdad, decirle a estos agentes, esto es verdad, esto no es un invento, no es una jugada financiera para lograr una ganancia, sino que es una dificultad que el Uruguay hereda de una decisión del gobierno chino. Y nosotros podemos avalar eso para que los privados que están indirectamente involucrados tomen las medidas que puedan tomar. Y si no se puede, bueno, se verá. Pero el primer punto, y yo tengo mucha esperanza que esto se pueda arreglar a nivel de los privados. Hablo de los bancos privados. Claro, esto se arregla con plata, o sea, una refinanciación o sentar en la mesa, sí, a las instituciones financieras y decir, el gobierno pretende articular para que se le dé cierto oxígeno, plazo. Claro, eso se habla son créditos puentes normalmente que se llaman, que lo que se cambia es el plazo, pero en realidad hay una generación de dinero que respalda a ese crédito, que no ha cambiado, a otros valores no ha cambiado. El hecho del cambio de valor que implica la rebaja del 30%, los chinos, los uruguayos, y hay que destacarlo también, han respetado. Hasta ahora, que yo sepa, no ha habido renegociación de la industria con los productores. No. Yo creo que esa compensación la van a hacer desde el mercado, ofreciendo mucho más bajos precios de los que podrían ofrecer, porque hoy realmente los precios que está ofreciendo la industria de los productores es más bajo de lo que bajó China en la agenda del próximo gobierno está la situación que tienen o que pueden llegar a tener algunas industrias por lo que se le ha denominado un estrés financiero, que no viene solamente como consecuencia de esta situación de China, sino que entienden ellos que viene también de lo que ha sido el año 2019. Sí, vienen con la lengua afuera, sobre todo las chicas, las nacionales, son que vienen con la lengua afuera, y yo creo que es importante también
tener en consideración esta planta porque son importantes, muy importantes para el Uruguay, ¿no? Tercera balanza, que era un tema que usted reclamaba siendo gremialista. Yo creo que muchos de los argumentos que justificaban la tercera balanza hoy no están. Se ha avanzado muchísimo con lo del dressing, pero lo vamos a analizar, sí, porque me parece que más allá de todo es una herramienta que suma transparencia al tema. Así que cuando estén las nuevas autoridades de INAC, no lo voy a resolver yo. O sea, me parece que es un tema, por lo menos a la mesa, volverlo a tratar y que se resuelva lo que se considere más conveniente. ¿Cómo se imagina el Instituto Nacional de Carnes? Lo digo yo, no pretendo que me lo confirme ahora. Sería el presidente el ingeniero Fernando Matos. ¿Cómo se lo imagina el INAC? En esa articulación, digamos, industria, productores, luego Poder Ejecutivo. Bueno, yo creo que sin ánimo también de caer en las personas, ¿no? Porque acá vamos a hablar de temas generales. En los últimos años el INAC no fue manejado con el objetivo que nosotros pretendemos, que es juntos, mirando para afuera y compitiendo juntos, y con la mayor capacidad posible de la gente que decide. Tuvimos durante demasiado tiempo el instituto dirigido por gente que no estaba debidamente preparada para encarar algo tan importante como es el mercado de la carne del Uruguay. Ese es un punto, y no me refiero al presidente actual. ¿Usted se refiere a Frati entonces? Bueno, pero fue un poco por eso que yo creo que deberíamos retomar las líneas que Roberto Vázquez Plateros tomó en su momento. Un instituto, entienden, van a buscar una mayor profesionalización de alguna manera. Es que no puede ser de otra manera. Tenemos que tener a los mejores en los mejores cargos, con una aptitud de diálogo que considere no el interés de un sector de los productores o de la industria o quien fuera, sino el interés de la cadena y del Uruguay, para tratar los temas con absoluta libertad y capacidad. El año pasado se fueron unos 155.000 animales en pie, el anterior 400.000 terneros en pie. ¿La idea es mantener la exportación libre y de acuerdo al mercado, o en alguna circunstancia o frente a algún escenario limitar la exportación de ganado en pie? No, tú sabes bien lo que yo pienso al respecto, porque fue uno de los promulsores de esta medida hace muchos años. Y hasta tanto no corrijamos el porcentaje de parición que tenemos, no veo, puede surgir algún otro elemento que haya que pensar en limitar la exportación de ganado a pie. Es más, hemos llegado a un punto en el cual la demanda interna compite perfectamente con esa posibilidad. Para esa posibilidad también hay que seguir trabajando, porque dependemos demasiado de un solo mercado cuando hay otras posibilidades que en su momento se puedan dar. También está las alternativas de la puerta vaivén, en la medida de que existe la posibilidad de que el estatus sanitario de alguno de nuestros vecinos sea mejor al nuestro y nos dé las garantías suficientes como para poder habilitarlo. No estaría en contra o no ve como una dificultad, al contrario, entonces considera que sería una oportunidad traer ganado en caso de que las condiciones estén dadas de países vecinos, ganado, como se ha planteado, por ejemplo, ganado para reproducción. Sí, siempre y cuando el estatus sanitario del país esté salvaguardado. Sí, porque ahí se ha dicho que hay que renegociar protocolos, por ejemplo, con Japón, con China, en caso de traer ganado. Bueno, siempre y cuando hay un tema de, lo te iba a decir, los protocolos. Es salvaguardar el estatus sanitario y tener en cuenta los protocolos que el Uruguay ha firmado. Por ejemplo, con China tenemos los 90 días que hablábamos antes, que tienen que estar y que sean nacidos en Uruguay los animales que se exportan. Son cosas que hay que respetar para poderlo hacer, pero también a la misma vez podemos tener la ventaja de tener una carne más barata para la población, de tener a la industria con más plena ocupación, y que este tipo de picos que hoy estamos viviendo no existan, y por lo tanto sus daños tampoco lleguen. En los servicios ganaderos la idea es mantener al doctor Eduardo Barri. Insistente. Hola Barry. No, pues está bien. No te puedo contestar porque es lo mismo. Sería una falta de respeto mencionar un solo nombre. Pero también te hago otro, aquel que ha trabajado bien y que cuenta con el apoyo de aquellos en los cuales sus medidas están destinados y que tiene su aprobación hoy por hoy, va a seguir. No vamos a cambiar nada
de aquello que esté andando bien. ¿En qué tiempo aproximadamente va a quedar conformado el equipo? ¿Qué plazos manejan? Y no lo sé yo, pero Depende del presidente. depende del presidente, debería ser antes 1 de marzo. No, lamento porque ahí yo sé y soy consciente y les pido mis disculpas a mucha gente que hoy o está en su cargo y no sabe si va a seguir, o hay otros que están en funciones privadas y van a tener unas responsabilidades y no saben también si las van a tener o no. Uriarte, el vínculo... Usted va a ocupar el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca por la línea de Ernesto Talvi. Ernesto Talvi en la Cancillería. ¿Cómo se va a manejar esa articulación? Recién hablaba de economía, hoy se reunió con Azucena Arbeleche. ¿Cómo se va a manejar el tema de la inserción internacional? Porque ahí hay un capítulo muy interesante para trabajar. Muy importante. Lo hablamos hoy con Azucena y la idea es trabajar muy juntos, muy mancomunados. Y con Ernesto ni que hablar, que tengo hasta yo me debo a Ernesto, porque si estoy en esto es por Ernesto. Entonces ni que hablar que estamos trabajando en conjunto y que es fundamental avanzar. O sea, dependemos mucho de lo que él puede hacer y tenemos que apoyar. Y lo mismo con Azucena, ¿no? Tenemos que trabajar, no hay otra forma de trabajar, tenemos que trabajar juntos. Le preguntaba hoy más temprano por el tema del movimiento de ganado, los despachos de tropas. En el caso de la agricultura, bueno, estaba el protocolo de Uruguay con China, pero también está el plan de uso y manejo de suelos. ¿Este tema cómo lo piensa manejar? Y yo creo que es otro de los avances que el gobierno anteriores, las cosas positivas que hay que destacar, que hoy mi interpretación es que ha sido como incorporado en las decisiones de los productores, aunque sean los criterios, porque ya es evidente que la capacidad de control que ha tenido el Ministerio ha sido mínima, pero se están haciendo. Los productores, el concepto de responsabilidad de recuperación del suelo lo tienen muy asimilado, y yo creo que debemos seguir trabajando en ese sentido para que nuestros suelos conserven y mejoren. Yo incluso desafío a que cambiemos el título de producción sustentable por el de producción regenerativa, donde no solo mantengamos, sino que recuperemos el deterioro que puedan haber sufrido nuestros suelos. Concretamente, aquellos suelos que vienen de años de agricultura, hoy pueden tener problemas de menos materia orgánica, de acidificación, aspectos que tienen que ser tenidos en cuenta para no solo conservarlos, sino mejorarlos. ¿Colonización va a seguir comprando campos? También es un tema que no lo resuelvo yo solo, pero en mi opinión personal yo creo que ya cuenta con bastantes recursos de todos los uruguayos. Tiene 620.000 hectáreas de todos los uruguayos, que multiplicado en promedio la hectárea 3.000 da la idea clara del capital de todos los uruguayos que colonización maneja. Corremos riesgo de ya debemos estar en un gigantismo que son difíciles de manejar, y yo creo que con ese capital hoy se puede atender perfectamente el problema de acceso a la tierra para aquellos que no tienen la suerte de nacer y estar en ámbitos que se lo pueden dar. El tema de lo que es el acceso a la tierra, esta colonización, pero lo que es el tema del arrendamiento de campos, ¿qué visión tiene sobre esto? Y a ver, siempre el arrendamiento va a ser necesario, porque hay gente que hereda un campo pero no tiene las condiciones para poderlo explotar, y lo inverso, hay gente que no tiene campo y tiene las condiciones para explotar. Hoy eso significa el 30% de los ganaderos y el 50% de los lecheros. No 100% arrendatarios, pero esas son las cifras que el Uruguay maneja, lo que habla a las claras de la importancia que tiene ese régimen de explotación. Yo creo que de alguna manera habría que tener más en cuenta la posición de los arrendatarios, siempre y cuando cumplan y cuiden el bien el cual arriendan, que han estado un poco relegados en eso, y son realmente quienes arriesgan, quienes producen, y yo creo que de alguna manera deberíamos cuidarlo más, y lo digo como arrendatario de toda la vida. Exactamente. ¿Y a qué se refiere con esto puntualmente cuando dice cuidarlo más? Bueno, lo voy a decir en términos míos. Yo con 36 años de arrendatario no tuve y ni tengo la oportunidad de poder morirme en ese campo, y ahí tengo la obra de mi vida, el tapiz, el ganado, la gente que me acompaña hace mucho tiempo. La dueña que fue mi protección se murió, hoy tengo 5 herederos que viven en el pueblo, que lo único creo que le importa
el capital y bueno, no voy a tener forma de poder seguir siendo productor, al menos en ese lugar. Y yo creo que es una gran injusticia. Y el Estado ahí debería darle posibilidades a quien trabaja la tierra de seguirlo haciendo, de invertir, que para mí colonización es la herramienta que tenemos cantada, ¿no? Claro. Colonización sumado al capital que está en la SAFAP, ya se hablaba, figuras de fideicomiso, o sea, las herramientas están. Yo voy a trabajar para que lo que me pasó a mí no le pase a otro, y tenga la alternativa. Se nos fue el tiempo, vamos a seguir conversando en cualquier momento. Si Dios quiere, Martín. Carlos Mario Uriarte, muchas gracias y bueno, en el mayor de los éxitos al frente del Ministerio, en la medida que a ustedes les vaya bien, a todos nos va a ir bien, indudablemente al país, así que muchas gracias por acompañarnos. Por favor, un placer y de nuevo mis disculpas por haber llegado. Por favor, no, pero quedan temas para seguir hablando y ya vamos a tener otra oportunidad. Muchas gracias. Final, amigos de Valor Agregado, nos estaremos reencontrando nuevamente el lunes desde las 11 de la mañana.